parte de las reacciones que producen está liberación masiva de histamina y por eso producen prurito, eritema, reacciones de tipo alérgico, ¿no? Como las hiedras venenosas y demás. También tenemos varios animalitos ponzoñosos, como algunos tipos de sapos, insectos y demás, que como parte de los venenos o del producto de su ponzoña, también está la histamina que va a reforzar la respuesta que se va a producir cuando entramos en contacto con
vemos las reacciones o las lesiones químicas y mecánicas del mastocito, también pueden hacer que este se degranule. Por ejemplo, cuando hablamos de una lesión química, digamos que mi paciente está recibiendo morfina, ¿sí? Le estoy dando morfina porque tiene dolor, y la morfina, no se olviden, pertenece a los opioides. Normalmente usamos en dolores de alta intensidad, dolores viscerales, que no ha cedido por los aires clásicos. Entonces le estoy dando morfina al paciente para controlar su dolor, ¿sí? Pero resulta que vamos a tener que esa morfina va a lesionar al mastocito y el mastocito va a liberar histamina. Entonces ese mi paciente que ha recibido morfina puede empezar a ponerse colorado, le empiezan a salir ronchas, empieza a tener prurito, porque la morfina ha lesionado al mastocito, ¿sí? Lo mismo se ha visto, por ejemplo, como reacciones de hipersensibilidad asociadas a la tubocuranina. También es importante considerar las lesiones mecánicas. Entonces, fíjense, resulta que, no sé, el paciente estaba entrando rápidamente por la puerta, no ha calculado bien y ¡pam!, se ha dado un golpe en el marco de la puerta o en la punta de la puerta y se ha lastimado su brazo, ¿sí? Y su brazo se ha empezado a poner rojo, se ha empezado a hinchar, ha empezado a dolerle. Entonces ahí hubo una lesión mecánica, que ese golpe, ese trauma que ha sufrido, ha generado lesión de las células y las células están liberando histamina y la histamina va a aportar al edema, al enrojecimiento, al aumento de calor en la zona, ¿sí? Entonces fíjense, no solamente el sistema inmune va a producir reacciones de hipersensibilidad, también se pueden producir en lesiones químicas y lesiones mecánicas. En cualquiera de los casos, el elemento en común es que hay liberación masiva de histamina como parte de la respuesta. No solo histamina, sino se van a activar otros mecanismos también. Ahora, esta respuesta que estamos describiendo se autolimita en algunos lugares. Por ejemplo, en los mastocitos de piel se autolimita, en los basófilos en sangre se autolimita. En cambio, en los pulmones no se autolimita. Se produce una liberación, activación. Y si no intervenimos, el paciente puede llegar a una crisis, se descompensa y hasta se podría colapsar, ¿sí? Esto es interesante porque en estas otras zonas es como si el propio organismo ve que la respuesta aumenta, llega hasta un sitio y dice, ¡oh!, algo, hasta ahí, y no se exacerba más. En cambio, en el pulmón puede seguir hasta colapsar. Entonces, se cree que esos mecanismos están regulados por otros elementos de la respuesta que vamos a ver aquí. Entonces, fíjense, aquí tengo un mastocito. Por ejemplo, acá una inmunoglobulina se ha fijado a sus receptores y ha hecho que se desestabilice y se degranule. Pero como hemos dicho, podría ser una lesión mecánica, podría ser una lesión química, pero el resultado va a ser que el mastocito va a liberar la histamina, ¿sí? Cuando se ha liberado esa histamina, ¿qué va a pasar? Primero, en el sitio donde se está liberando la histamina va a haber una vasodilatación potente, ¿sí? Salida de mediadores de inflamación y van a aparecer anticuerpos. Entonces, todos estos elementos van a potenciar esa respuesta inflamatoria porque van a producir más vasodilatación, fugas de la microvasculatura, llegada de células inmunitarias, producción y liberación de interleuquinas, factores de necrosis tumoral, todo lo que sabemos que hay en una respuesta alérgica inflamatoria intensa, ¿sí? También vamos a ver que hay quimiotaxis de células inflamatorias, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, todos estos migran hacia el sitio de la lesión. También hay inhibición de linfocitos B y T y liberación de contenido de los lisosomas, vale decir, esto, si se dan cuenta, es contrario a lo que estamos diciendo. Disminuye la actividad de los lisosomas, disminuye la actividad de linfocitos B y linfocitos T. ¿Cuál sería el resultado de esa disminución? Inhibir la respuesta.
En resumen, podríamos decir que la histamina endógena modula reacciones inflamatorias y reacciones inmunitarias en todo el organismo. Bien, este grafiquito nos muestra los distintos tipos de histamina que tenemos, no de histamina, de receptores de histamina. Entonces, hasta ahora se han descrito algunos
ya sea en beneficio o para manejar alguna patología, pero se cree que podría tener alguna relevancia en enfermedades respiratorias, pero todavía no se usa. H3, fíjense, a nivel presináptico, disminuye la liberación de acetilcolina, transmisores amínicos y peptídicos, lo cual va a tener un impacto funcional en el sistema. A nivel cardiovascular es bien interesante, porque fíjense, H1, como produce vasodilatación potente a nivel de arteriolas y esfínteres precapilares, su efecto va a ser de bajar la presión arterial y la presión diastólica de forma rápida y brusca, es decir, ¡pum!, vasodilatación y baja la presión arterial. También se ha visto que las reacciones o los efectos negativos asociados a la histamina estarían relacionados a esa vasodilatación. El edema, la hiperemia facial, la sensación de calor, de cefalea que va a percibir el paciente, está ligado a esa vasodilatación. En corazón es muy interesante, porque fíjense, el efecto H1 disminuye la contractilidad auricular, lo que tendería a bajar la frecuencia cardíaca, pero lo habitual es que cuando usamos histamina tengamos taquicardia, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Primero, como hay una vasodilatación potente,
Este, por ejemplo, es una paciente con alergia al sol. Lo único que hay es exponerse al sol, terrible, ¿no? Entonces, fíjense, yo siempre les digo, la triple respuesta que se habla como clásica en reacciones de hipersensibilidad, asocia estos tres elementos: humor, prurito y edema. Eso es lo que tienen estos pacientes. ¿Pueden haber otras cosas más? Sí, pero estos tres no van a faltar en una reacción de hipersensibilidad. ¿A qué se deben? A la vasodilatación intensa que se produce por todo lo que hemos visto en la histamina y a un reflejo axónico activado a nivel central. Entonces aquí les pregunto, ¿cuál es el beneficio para el paciente de estos signos y síntomas? ¿Para qué le sirve al paciente? ¿Para qué? Para saber que es alérgico. Evidentemente son signos de alerta, ¿no? Y le dicen al paciente que algo está mal, o sea, tienen que ver qué está pasando. Pero en realidad, como utilidad, ninguno de estos le sirve al paciente. Más bien le generan aflicción, le generan molestia, le generan compromiso de su salud. Entonces, ninguno de estos elementos es deseable en un paciente. No queremos que el paciente esté con prurito, que esté con ronchas, que le esté escondiendo su cuerpo. No necesitamos ni queremos eso, ¿sí? Entonces, en general, esto no suele ser algo que buscamos en el paciente, sino más bien el tratamiento va a ir enfocado a controlar estos signos y síntomas, quitarle el prurito, quitar el eritema, quitar las ronchas, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que para eso usamos los antihistamínicos, sobre todo los antagonistas H1 son los que se han utilizado con estos fines. En algunos casos puede haber participación de H2, H3, pero en general es H1 los que vamos a usar y no agonistas, sino antagonistas H1, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos en relación a agonistas de histamina que se ha estado probando en experimentación? Por ejemplo, se está probando fármacos agonistas H2, es decir, que estimulen H2, como 4-metilhistamina, betasol, impromidina. Y fíjense, resulta que impromidina y betasol que estimulan H2 bloquean H3. Les pregunto, ¿cuál sería el beneficio para el paciente de aumentar la actividad en H2 y disminuir la actividad en H3? ¿Cuál sería? ¿Qué hemos dicho que hace H2? Ayuda al proceso más que todo de digestión como degradación, se puede decir. Y otro que ayuda también a no para que el paciente no llegue a una digestión. Pues algún factor H2 está ligado al aumento de secreciones ácidas gastrointestinales. Entonces, su exceso, ¿qué podría producir? Gastritis. Y H3, hemos dicho, estaría ligado a aumento de peso, resistencia a la insulina, su bloqueo. Entonces, fíjense, estimular H2 y bloquear H3 parecería más bien que puede haber más riesgo de gastritis, más riesgo de diabetes, más riesgo de obesidad. No suena muy conveniente un fármaco de esas características, ¿sí? Pero se está probando en investigación, veremos qué resultados dan, ¿sí? Agonistas H3, estos son los que se están probando con ese fin que hemos dicho, en los que estimular receptores H3 tal vez podría ser protector de obesidad y de diabetes, ¿sí? Pero se está investigando. Bien, aquí tenemos algunas aplicaciones de histamina en pacientes, vale decir, sí, existen situaciones cuando le voy a dar histamina al paciente con un objetivo específico.
controlado, donde tengo los medios suficientes para revertir y corregir si se presenta cualquier tipo de alteración. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de la toxicidad puede estar relacionada con hipotensión, cefalea, taquicardia, urticaria, broncoconstricción y malestar gastrointestinal. Si se dan cuenta, todo esto es lo que hemos descrito ahorita como los efectos de histamina, pero exacerbados. ¿Sí? ¿Cuándo se puede producir toxicidad? Los casos más comunes son aquellos en los que existe ingesta de pescados en estado de putrefacción. Yo siempre les digo, ¿cuándo vas a comer pescados podridos? ¿Han comido alguna vez? No saben. ¿Cómo? He visto en TikTok. ¿Has visto en TikTok? Ahí va comiendo Bueno, esos tiktokeros que comen sonceras, ¿no? pero así como Debe ser así tipo los quesos Roquefort y se han preparado así, ¿no? sí, es así. No sé. Pero bueno. Entonces, una cosa es un producto procesado que no nos agrade el sabor por cierto motivo y otra cosa es un producto en mal estado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los pescados en estado de putrefacción tienen esa característica? Porque cuando entran en estado de putrefacción acumulan grandes cantidades de histamina en su carne. Entonces, cuando tú comes es como si te estuvieras tomando cócteles de megadosis de histamina y produce la intoxicación. ¿Sí? Obviamente, siempre les digo aquí, en su sano juicio, no va a ir uno y va a comerse pescados podridos o se va a comprar pescados en mal estado para cocinarse, ¿no? Entonces, sí, a veces pasa que son engañados por los productores. Yo siempre les digo, nuestros comerciantes son súper inescrupulosos, no les interesa el daño a la salud que generan, lo único que les interesa es la ganancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver que aquí, pues como no tenemos lagos, mar, entonces donde sacamos pescados, entonces es común que llegue mucho pescado en Semana Santa, en estas fechas donde se comen pescaditos. Y muchas veces, pues en el camino, en el proceso, no se conserva bien y entran en estado de putrefacción. Entonces la doñita, para no perder, ¿qué hace? Los lava los pescados con lavandina y eso le quita un poco el olor, los pone blanquitos y no se nota que está podrido. ¿Sí? Segundo, a veces la carne se pone como que más friable, ¿no? Y te apretas como que se hace como edema y demás. Entonces les infiltran agua con jeringuita para mejorar su consistencia y que parezca normal, ¿sí? Los ojitos, la misma casera te enseña, ¿no? Y te dice, si tus ojitos están hundidos, ya está podrido, no vas a comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué les han pillado? Que les ponen ojitos de plástico y parece que están bien. O sea, hacen barbaridades nuestros comerciantes y venden pescados en estado de putrefacción, ¿sí? Y obviamente, si te lo venden cocinado, es más fácil de camuflar todavía, porque le ponen mucha sal, mucho condimento, eso le quita un poco el olor y demás, y pues el incauto come el pescado podrido, ¿sí? Entonces, sí, en ferias de pescado hemos tenido intoxicaciones masivas. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Se pone colorado, todo su cuerpo se empieza a poner con ronchas rojo y demás. La hipotensión es lo más llamativo, baja bruscamente la presión arterial por la vasodilatación que genera la histamina. Empieza a haber una cefalea intensa y no se olviden que la taquicardia refleja, baja la presión y se acelera el corazón, ¿sí? Además, empieza a picarle mucho todo el cuerpo y lo característico es dificultad para respirar y puede haber malestar gastrointestinal, diarrea, vómitos, retorcijones, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente una exacerbación de todos los elementos que hemos descrito antes. ¿Sí? Bien, estaría contraindicado en pacientes que tienen asma, que tienen ulceropatías y que tienen hemorragias digestivas, porque obviamente todos esos cuadros se pueden exacerbar con todos estos elementos.
histamina, fíjense, tenemos los antagonistas de receptores que son los clásicos, son los que más utilizamos, ¿no? Y cuando hablamos de antagonistas del receptor son antagonistas H1, antagonistas H2 y así. También tenemos inhibidores de la liberación. Ahí tenemos, por ejemplo, el cromolin, el nedopromil, que se les conoce también como fármacos inhibidores de la degranulación de los mastocitos o estabilizadores de membrana, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que lo que van a hacer es que el mastocito se estabilice y que no libere histamina, porque es el mastocito el que libera la histamina, ¿sí? Estos, por ejemplo, si mi paciente ahorita está así con su prurito, su rash, su eritema, ¿me servirán para controlarlo? ¿Cómo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque va dejando de liberar histamina, ya que la histamina es la causante que provoca estos síntomas de educación. No. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué no sirve? Porque lo que ahorita le está produciendo toda la sintomatología al paciente es la histamina que ya se ha liberado. Y estos no van a hacer nada con la histamina que ya está libre, ¿sí? Entonces, los síntomas que el paciente ya tiene, su rash, su prurito y demás, no los van a controlar. Sí van a evitar que se libere más histamina, pero ahorita lo que necesito es controlar los síntomas del paciente, ¿sí? En cambio, si yo le doy este antagonista de histamina, ¿sí me va a controlar su prurito, su rash, su eritema? Sí, porque va a ir a competir con la histamina que ya está libre por el receptor de histamina, para bloquear, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, estos estabilizadores de membrana son útiles para profilaxis, pero no cuando la crisis ya está instaurada o la reacción ya está instaurada. Entonces, por ejemplo, sé que a mi paciente le suele dar reacción alérgica, le da unas rinitis terribles cuando va a su trabajo, porque su trabajo ahorita están arreglando no sé qué, y hay polvo, y hay alfombras y no sé qué, y le está dando ahí rinitis todo el rato. Entonces le doy antes de que vaya a trabajar, para que cuando se exponga al alérgeno la reacción no sea tan intensa, ¿sí? En cambio, el otro sí me va a servir, ya está con su moquera, sí le puedo dar para estabilizar, ¿sí? Entonces, y para cuando ya presenta todos los síntomas, ¿qué se le puede dar a los pacientes? antihistamínico, es el antagonista del receptor, porque este va a ir a pelearse por el receptor de histamina, ¿sí? Incluso si le dieras un corticoide, por ejemplo, el corticoide no te va a actuar inmediatamente, va a tardar. Entonces sí puedes combinar el antihistamínico que va a competir por el receptor con el corticoide que sí te va a ir estabilizando más, pero a largo plazo. Pero lo que ahorita te va a ayudar con el paciente es el antihistamínico, ¿sí? Ahora, si fuera muy intensa la reacción para papá, adrenalina. Si es un shock anafiláctico, el paciente está con edema diglótica, adrenalina. Es antagonista fisiológico, no hace nada con la histamina ni con el receptor de histamina, pero revierte los efectos. Me abre la glotis, me relaja los pulmones, hace que el paciente pueda respirar, lo estabiliza para un caso agudo, y ahí ya empiezas con tus antihistamínicos, corticoides, ¿sí? Entonces, por eso es que, por ejemplo, los que tienen, no sé, alergia a las picaduras de insectos y cosas así, con su adrenalina en mano, ¿no? Si pasa algún accidente, ¡ping! Y eso nos ayuda a salvar la vida, porque hasta que lleguen al hospital y demás ya no va a poder, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con los antihistamínicos H1 de primera generación, que son los que más se usan, ¿sí? Y sí, es el grupo más grande que tenemos, porque son los que más se han estudiado. Bueno. Bien, entonces fíjense, los de primera generación tenemos el grupo de las etanolaminas, los derivados de la piperacina, tenemos los derivados de las fenotiacinas, las etildiaminas, las alquilaminas y los diversos. La diferencia entre cada grupo funcional son los grupos, o si quieren, más bien, de cada grupo químico son los grupos funcionales que tienen, nada más. Pero toditos bloquean el receptor H1 y son útiles en alergias. ¿Cuáles tienen que saber de estos? La clorfeniramina, que es de los H1
ingreso importante al sistema nervioso central. Esto es bien importante. En teoría se dice, y la mayoría de los autores van a encontrar que dicen, solo los antihistamínicos de primera generación pasan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por lo tanto, los de primera generación son los que pueden producir somnolencia, que te producen sueño, ¿sí? Los de segunda generación no producen sueño, pero ahí hay un paréntesis bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta diferencia? Si yo te doy un antihistamínico, por ejemplo, estás con tu rinitis y no sé qué, y te digo, vas a tomar 3 veces al día. Si te doy de primera generación, y digamos que tú tienes que conducir tu vehículo 1 hora de tu casa a tu trabajo, puede ser que estás conduciendo y te duermes conduciendo y te chocas, pisas a alguien, ocasionas un accidente terrible, peligrosísimo, ¿sí? ¿Y es así fuerte e intenso el efecto? Sí, es bien intenso. Es tan intensa la sedación que muchas veces cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con trastornos del sueño, podríamos darles benzodiazepinas, diazepam, clonazepam o alguno de esos. No le queremos dar porque eso produce adicción y tolerancia, ¿cierto? Entonces le damos clorfeniramina. Cetiricina no, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué clorfeniramina? Porque le va a producir sedación. Ese paciente no tiene alergia, pero le doy la clorfeniramina, ¿por qué? Porque le va a producir sueño y eso me va a ayudar a que duerma. Si con eso lo puedo estabilizar sin darle benzodiazepinas, mejor, más seguro, ¿sí? ¿Por qué no cetiricina? Cetiricina es de segunda generación. Teóricamente, segunda generación no pasa la barrera hematoencefálica y no produce sueño, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente, como decíamos, que conduce o que maneja maquinaria pesada y tiene alergia, pero no quiero que se duerma, le doy cetiricina, no clorfeniramina, porque ahí no va a tener somnolencia y va a estar mejor, ¿sí? El riesgo no existe. Pero ¿cuál es el punto? Si ustedes revisan los efectos adversos de la cetiricina, van a encontrar que sí está la somnolencia. Entonces hay una incoherencia ahí porque dice, pero ¿y entonces por qué dice segunda generación no produce sueño? ¿Cuál es el punto? Resulta que segunda generación pasa poquito la barrera hematoencefálica. Al 99% de los pacientes, ese poquito no les produce sueño. Entonces, la mayoría de los pacientes que toman cetiricina no van a tener sueño. Sí hay un 1% de pacientes que son sensibles y que toman cetiricina y se planchan igual que con la clorfeniramina, ¿sí? Pero es un poquito de pacientes. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el de segunda generación tú tomas más dosis de la que deberías tomar, la cantidad que pasa a la barrera es alta y es igual que si fuera de primera generación. Y en la mayoría de los pacientes que con cetiricina que se duermen es porque se exceden en la dosis. Y yo les digo, el paciente tiende a minimizar el riesgo con el antihistamínico. Dice, es antialérgico, no más. Y tú le has dicho, te vas a tomar cada 12 horas. Y el paciente toma la primera, está mejor, pasan unas 4 horas, otra vez ya le está molestando su rinitis, ay, ya le está molestando el prurito, entonces ¿qué hace? Vuelve a tomar. Y no le tocaba. Entonces, sí va a tener más control del síntoma, sí, pero va a empezar a aparecer el efecto adverso que no debería aparecer por la dosis que está usando, ¿sí? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso, no es absoluto. Ahora, si les toca ese 1% de los pacientes que con cetiricina se planchan y se duermen, cámbienles con levocetiricina y no se van a dormir, ¿sí? Pero la levo no es más fuerte. Más fuerte el efecto antihistamínico.
toditos estos, fíjense, compiten con la histamina por el receptor de histamina, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que tienen efecto competitivo? Que si se libera más histamina, la histamina le va a ganar al fármaco, ¿sí? Por eso siempre les digo, el control de la agente causal es importante. ¿Por qué? La histamina está viniendo y se está uniendo aquí y le está produciendo los síntomas al paciente. ¿Qué hace tu antihistamínico? Viene, la saca esta histamina y él se mete al receptor y bloquea el receptor, ¿sí? Pero como su acción es unión reversible competitiva, si aumenta la cantidad de histamina, la histamina viene, si lo saca al fármaco y le quita el receptor y vuelven los síntomas. Por eso es muy importante que trates de identificar el alergia. Por ejemplo, digamos que le ha dado alergia a su arendito, ¿sí? Entonces, si se toma el antihistamínico pero se sigue poniendo el arendito, la histamina se va a seguir liberando y le va a ganar al fármaco, va a volver a molestar, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de controlar. Sí, en muchos de los casos es difícil identificar el alergia. Por decir que te ha dado un rash por papá, no sabemos, puede ser algo que has comido ayer, puede ser alguna ropa que has usado, puede ser algo en el ambiente a lo que te has expuesto, puede ser alguna mascotita, puede ser algún fármaco que has tomado, no sabemos, ¿sí? Y cómo descubrimos es difícil. Entonces, siempre que sea una reacción alérgica, no es suficiente el fármaco. Por lo menos 2 semanas, que es el tiempo que va a tardar su cuerpo de eliminar completamente los complejos antígenos anticuerpos que hacen que se libere histamina, tengo que mantenerlo medicado, ¿sí? Segundo, esas 2 semanas, dieta blanca. 0 gaseosas, 0 condimentos, 0 té, chocolate, café, cítricos, huevo, lácteos, derivados embutidos y de todo eso tengo que quitar, porque algo de eso puede haber sido el causante. No quiere decir que nunca más va a comer. 2 semanitas va a comer blanquito y luego vamos a ir introduciendo poco a poco los alimentos, ¿sí? La ropa. No puede utilizar nada que tenga lana, pelusa o cosas así. Todo algodón, ¿sí? No chompitas de lana, no guantes de lana, no cositas que tienen pelucita como estos de piel de conejito. 0. Igual en la cama, la camita, las frazadas, los edredoncitos que son de algodón, nada con pelos, nada con pelusa. Si hay animalitos en la casa, limitamos el contacto, los bañamos, los cepillamos bien. Si hay alfombras bien aspiradas, todo bien desempolvado, cualquier factor que pueda desencadenar una reacción. Aunque no crean, un causante muy común de reacciones de hipersensibilidad es el detergente de ropa. Entonces, más aún si es niño, esas 2 semanas, 0 detergente. ¿Qué tiene que usar? Jabón. El jabón más barato que existe es el mejor que existe, es el que menos químicos tiene. Ese jabón tiene que usar, ¿sí? Igual perfumes, qué sé yo, champús y demás, todo neutro, tratar de limitar. Eso las primeras 2 semanas. Luego vamos a ir introduciendo de a poco y en general va bien, ¿sí? Pero fíjense, solo el farmaquito no es suficiente. ¿Sí? Bien, fíjense, para metabolizar se utiliza la 6B3A4, que va a interaccionar con varios otros tipos de fármacos. Así que hay que ver con las interacciones, no paracetamol, no consumo de alcohol. Los antiquínicos, los primeros fármacos que teníamos, duraban 4 a 6 horas, entonces se daba cada 8 horas, cada 6 horas. Los nuevos duran de 12 a 24 horas, entonces es habitual que los nuevos sea suficiente con darle 1 o 2 veces al día, ¿sí? Pero dependerá mucho de la reacción del paciente. Si está muy reactivo, se puede, como les dije, darle un horario cada 8 horas y una dosis para dormir de noche con otro fármaco para potenciar el control, ¿sí? Depende cómo está el paciente. Bien, como les dije, estas 3 dosis son las que vamos a aprender. De primera generación de la difenhidramina, que fíjense, se puede usar de 25 a 50 miligramos por vía oral, 3 a 4 veces al día, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto el paciente intoxicado con carbonato de organofosforador? ¿Le hemos dado dopamina? ¿O no han hecho esa práctica? ¿Sí han hecho? El primer parcial, ¿qué práctica han hecho? Receta las hemos hecho. Tenemos que hacer, ok, ya sé qué tarea les voy a dar.
les voy a subir práctica la fotografía. Entonces, van a ver que en sus pacientes, cuando se tienen que ir a casa y siguen con síntomas, le puedo dar difenhidramina, porque tiene efecto antimuscarínico, ¿sí? Entonces, en ese paciente no me interesa el efecto antihistamínico, sino el efecto antimuscarínico, ¿sí? Con las alquilaminas, como la clorfenidramina, le doy 4 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, que normalmente esta se da cada 6, incluso cada 8 le puedo dar, ¿sí? Que, como les decía, este es muy útil, pero es bien potente su efecto de somnolencia, de sueño. Entonces, hay que preguntar siempre qué trabaja, necesita estar despierto de día, etcétera, para ver si no hay riesgo. De segunda generación, por lo menos cetiricina tienen que manejar, que se usa de 5 a 10 miligramos una sola vez al día. En los adultos en general se usan 10 miligramitos una vez al día y va bastante bien. La desloratadina, la dosis es la misma, 10 miligramos una vez al día. En niños, 0.25 miligramos kilogramo día cada 12 o cada 24 horas. Va bastante bien. ¿Qué riesgos tenemos? Cuando hablamos de su aplicación, se puede usar tanto para tratamiento como para prevención de cualquier tipo de alergia, sean rinitis, urticarias, prevención de edemas, dermatitis, rinitis crónicas, urticarias crónicas o cualquier alergia, siempre, como les he dicho, tratando de identificar la causa y tomar en cuenta todos estos otros factores no farmacológicos. Porque si no, el fármaco solito no va a ser suficiente para controlar el problema, ¿sí? Y no se olviden que las alergias tienden a empeorar con el tiempo, no a mejorar. Entonces sí hay que tomar en cuenta el agente causal. También se usan en cinetosis y en trastornos vesticulares, es decir, cuando los pacientes están con mareos, náuseas, desequilibrio, porque regulan el centro del equilibrio a nivel central. Ahí no nos interesa otra vez el efecto antihistamínico, sino la regulación y estabilización del centro del equilibrio. Se usa difenhidramina, prometacina, como segunda alternativa citricina, petricina, incluso otros que también actúan en canales de calcio también pueden servir con ese mismo objetivo. Bien, entonces, aparte de ese efecto de bloquear de forma reversible y competitiva el receptor H1, también se han descrito para estos fármacos efectos que no tienen relación al efecto H1. Sí los vamos a describir. Por ejemplo, vamos a decir, la clorfenidramina también produce somnolencia. Pero si digo, la somnolencia está producida por el bloqueo H1, mentira. Porque no está producida por el efecto H1. ¿Qué pasa? El fármaco pasa la barrera hematoencefálica y a nivel central se une al receptor muscarínico y lo bloquea. Y la sedación es por el bloqueo muscarínico, ¿sí? Entonces, ¿lo produce el antihistamínico de primera generación? Sí, pero no por bloqueo H1, sino por bloqueo muscarínico, ¿sí? Y así tenemos varios efectos. Entonces, fíjense, la sedación está ahí como una de las más importantes. También tiene efecto antinauseoso, antiemético, que ya hemos descrito. También es por el efecto antimuscarínico. El efecto antiparkinsoniano por el efecto antimuscarínico. Y este efecto anticolinérgico se puede usar, como hemos dicho, en situaciones donde necesitamos un efecto atropínico, pero porque el paciente se está yendo, no le puedo dar atropina a su casa, entonces sí le puedo dar un antihistamínico, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a controlar los síntomas bloqueando la acción de la acetilcolina. También se les atribuye efecto bloqueante alfa-adrenérgico. Entonces, por ejemplo, va a decir, estos antihistamínicos producen hipotensión ortostática. Sí,